Buenos días, doctor. Comienzo con la presentación o nos esperamos. Sí, buenos días. Sí, no, ya son 8:12. Yo creo que ya hay que empezar. Eso va a ser más tarde. Perdón, doctor, no lo escuché. Yo creo que sí hay que empezar ya porque son las 8:12. Si no, se va a hacer más tarde. Ok. Sí. ¿Ya todos ven la pantalla? Sí. Ya se ve. Bueno, buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy yo voy a hablar sobre malformaciones gastrointestinales y defectos de la pared abdominal. Mi nombre es Licedes Esmeralda Castañeda Quintanilla. Bueno, el contenido de esta presentación van a ser malformaciones gastrointestinales en las que voy a abarcar la atresia esofágica, la atresia intestinal y las malformaciones anorrectales. Y sobre los efectos de la pared abdominal tenemos al onfalocele, gastrosquisis y la hernia umbilical e inguinal. De todo esto vamos a tratar de abarcar su definición, su etiología, sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Vamos a comenzar con las malformaciones gastrointestinales, entre ellas la atresia esofágica. Bueno, tenemos que la atresia esofágica es un defecto congénito relativamente común de etiología desconocida, que consiste en una malformación en la cual la luz esofágica se encuentra interrumpida, lo que va a originar dos segmentos, uno superior y otro inferior. El segmento superior va a ser un cabo ciego dilatado con una pared muscular hipertrofiada. Este cabo por lo regular se encuentra entre la segunda y la cuarta vértebra torácica. En contraste vamos a tener a la porción distal o segmento inferior, que este va a ser por el contrario un cabo atrésico con un diámetro muy pequeño y una pared muscular delgada. Este va a tener una longitud variable que se va a localizar en algunas ocasiones de 1 a 3 centímetros arriba del diafragma. La mayoría de los pacientes tienen una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago, lo que se llama fístula traqueoesofágica. Y el pronóstico de esta patología va a depender en gran medida de la calidad del cuidado que reciban estos pacientes durante su hospitalización y también pues de las malformaciones asociadas que ésta pueda tener, como veremos más adelante. Bueno, vamos a tener una clasificación. Los tipos anatomopatológicos descritos por Bock son los más frecuentes. Y aquí es importante decir que si bien la tipo 5 y la tipo 6 no son en realidad una atrasia esofágica, se incluyen de todas formas en esta clasificación y en donde podemos ver como en las imágenes la clasificación va del 1 al 6, en donde la más común es la tipo 3, que es la atresia del esófago con fístula traqueoesofágica inferior y cabo esofágico superior ciego, que es este que les estoy señalando. Esta es la más común. Y las menos comunes es la tipo 2, que es una atresia del esófago con fístula traqueoesofágica superior y un cabo inferior ciego. Y la tipo 4, que es una atresia del esófago con fístula traqueoesofágica en ambos cabos del esófago. Y pues aquí, conforme va clasificando, también les va mostrando el dibujo.
Bueno, tenemos que más de la mitad de los pacientes que tienen esta atresia esofágica presentan otras malformaciones congénitas mayores. Las más comunes son las cardíacas, con un 35% de los pacientes, en donde especial vemos un defecto septal ventricular o la tetralogía de Fallot. También tenemos a las genitourinarias con un 24%, las gastrointestinales también con un 24%, las esqueléticas con un 13% y las del sistema nervioso en un 10%. La asociación de algunas de estas anomalías se denomina asociación de Bacter, que ese es el acrónimo, en donde tenemos que la B, como lo tenemos en la imagen, van a hacer referencia a las anomalías vertebrales. La A se va a referir a las malformaciones anorrectales. La letra C se va a referir a los defectos cardíacos, la T a las anomalías traqueales esofágicas, la E a la atresia esofágica, la R a las anomalías renales y la L a las extremidades, que en inglés es limp. Entonces, estas son las malformaciones asociadas que se pueden encontrar en la atresia esofágica y pues dependiendo de si se presentan estas malformaciones congénitas mayores, pues el pronóstico puede ser mejor o peor. Obviamente, si tenemos además de la atresia esofágica una malformación congénita mayor cardíaca, más otra esquelética, por mencionar, pues obviamente el pronóstico pues no va a ser tan bueno. Y pues para que se dé el diagnóstico de esta asociación de Bacter, se necesita la presencia de al menos 3 anomalías. Bueno, respecto al cuadro clínico, se debe sospechar durante la atención del recién nacido en la sala de tococirugía, cuando hay dificultad del paso de la sonda para la verificación de la permeabilidad esofágica. Y en esta, los datos clínicos en los recién nacidos que vamos a encontrar son diversos, en donde podemos encontrar la salivación excesiva, la tos, la cianosis, la dificultad respiratoria, y esto ocasionado por el paso de saliva y jugos gástricos hacia las vías aéreas. También puede existir una distensión abdominal y pues también puede existir un problema pulmonar grave por la presencia de una infección pulmonar agregada. Esto va a favorecer, esto se va a ver favorecido por el paso de las secreciones gástricas, este problema pulmonar grave que puede haber por las secreciones ácidas hacia la vía aérea a través pues de la fístula. En caso de que tengamos fístula, pues puede haber un problema pulmonar grave por la presencia de una infección pulmonar. Y si tenemos esta fístula traqueoesofágica en H, en el periodo lactante van a haber síntomas como tos durante la alimentación, neumonías recurrentes, episodios de cianosis y distensión abdominal intermitente, así como excesivas flatulencias. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver cómo está la anatomía normal, cómo es si tuviéramos solo atresia, en donde encontraríamos pues esta cialorrea, tos, cianosis, dificultad respiratoria, y ya en caso de que tengamos una fístula más solo la fístula, pues vamos a tener la tos durante la alimentación, la neumonía recurrente, episodios de cianosis, y ya si encontramos pues la atresia y la fístula, pues vamos a tener todo este cuadro clínico. Que obviamente, pues como les mencioné, esto se debe sospechar desde la sala de tococirugía, cuando pues veamos que hay dificultad del paso de la sonda para verificar la permeabilidad esofágica. Bueno, el diagnóstico puede ser en la etapa prenatal. Este se puede detectar en un ultrasonido obstétrico después de la semana 18. Y lo que vamos a obtener o el hallazgo que se va a ver es
polidrapnios, que es el hallazgo más frecuente, particularmente en atresia esofágica pura, es decir, que no haya fístula. Y esto está originado, este polidrapnios está originado por la incapacidad del feto para deglutir y absorber el líquido amniótico a través del intestino. Sin embargo, el polidrapnios es un pobre predictor de atresia esofágica, ya que se ha visto que solo en 12 niños con antecedente de polidrapnios tienen atresia esofágica, pero también en el ultrasonido prenatal podemos observar que el estómago no va a tener líquido en su interior. Y si juntamos estas dos, el polidrapnios, que en la radiografía podemos ver polidrapnios, y que el intestino no puede absorber este líquido, pues vamos a tener que ya tenemos un valor predictivo positivo del 56%. Entonces también se puede hacer un diagnóstico prenatal. Es importante este diagnóstico prenatal para determinar pues el riesgo materno-fetal y poder ser atendido por un equipo interdisciplinario. De lo contrario, si no sucede esto, también pues está el diagnóstico postnatal, en donde aquí, como les decía, se debe de realizar en la sala de partos, luego de que se dé la adaptación neonatal inmediata, se aspiran las secreciones orales suavemente con una sonda que debe avanzar hasta el estómago. Si la sonda no avanza, entonces se debe sospechar de la presencia de una atresia de esófago. Es importante saber que esta sonda debe tener un calibre de 10 French, y esto es para que evitemos pues una falsa apariencia de permeabilidad. Entonces nosotros vamos a aspirar estas secreciones orales con una sonda que debe tener calibre 10 French, y esto ya no nos va a dar la falsa apariencia de una permeabilidad, pues que no está, o sea, que sí está bien permeable, pero a lo mejor nosotros ya sentimos que choca ya con el estómago y pues pensamos que ya es una atresia, ¿no? Entonces es importante que tengamos que la sonda va a ser de un calibre de 10 French. Si este procedimiento no se realiza al momento del parto, es decir, esta aspiración de las secreciones con esta sonda, el paciente, el bebé, va a permanecer asintomático durante las primeras horas, pero luego pues va a empezar a presentar esta cialorrea, la dificultad respiratoria, la tos y el ahogamiento al momento de alimentarse. Y pues el diagnóstico, si se realiza de una forma tardía, pues puede presentar un proceso neumónico pues más grave, porque pues ya se va a estar, si tiene fístula, pues se va a estar pasando todo también al área pues de los pulmones. Aquí también vamos a corroborar el diagnóstico mediante una radiografía tóraco-abdominal, en donde pues debemos evaluar también el parénquima pulmonar en busca de pues infecciones como datos de neumonía, telectasia, y también es importante detectar otras malformaciones como pueden ser esqueléticas o cardíacas. Como pues les muestro en esta imagen, tenemos radiológica con un medio de contraste de un recién nacido es una atresia esofágica tipo 3 y también tiene una atresia duodenal. Y bueno, el tratamiento, el manejo inicial es una evaluación integral para determinar la presencia de malformaciones asociadas y un compromiso infeccioso. Este se va a dividir en prequirúrgico, en donde tenemos que tener la manipulación mínima del recién nacido para evitar complicaciones respiratorias, para evitar un aumento del consumo de oxígeno, estrés por frío y regurgitación del contenido gástrico a través de la fístula. También tenemos que mantener en posición de semisentado con la cabeza elevada de 30 a 45 grados para minimizar el flujo de contenido gástrico dentro de la tráquea.
También colocamos una sonda de doble lumen para la aspiración continua con baja presión e irrigación con solución fisiológica a razón de 15 a 20 milímetros por hora. La sonda de aspiración nunca deberá estar en contacto con la mucosa de la bolsa esofágica. Si no es posible contar con este sistema de aspiración continua, se debe de realizar una aspiración de secreciones orofaringeas con una sonda y jeringa cada 10 minutos o más frecuentemente si hay una salivación excesiva. También tenemos que tener oxigenoterapia. Si no alcanzamos la saturación normal, pues hay que establecer esta saturación normal con la oxigenoterapia. En los recién nacidos con insuficiencia respiratoria se debe realizar intubación endotraqueal y aplicar ventilación mecánica con presiones bajas y frecuencias altas. Esto para minimizar la fuga de volumen corriente a través de la fístula traqueoesofágica. Se debe indicar ayuno y administrar soluciones intravenosas para asegurar un aporte de líquidos electrolitos y glucosa. También se deben de realizar los exámenes de laboratorio preoperatorios, como son pues una biometría hemática completa, pruebas de coagulación, el grupo sanguíneo y RH. También es importante realizar los ultrasonidos renal, cardíaco, transfontanelar, para pues descartar otras malformaciones asociadas. Y si tenemos datos de neumonía, se debe iniciar con un doble esquema de antibióticos, que puede ser una ampicilina más un aminoglucósido. Y también debemos iniciar nutrición parenteral temprana a través de un catéter venoso central colocado del lado derecho, debido a que del lado izquierdo puede haber una posibilidad de que requiera una esofagostomía. Y pues sí es importante también que iniciemos con bloqueadores H2. Bueno, durante el tratamiento quirúrgico va a depender del tipo de atresia esofágica. Principalmente los dos tratamientos quirúrgicos es en la atresia con fístula traqueoesofágica distal, que es la tipo 3, en donde dentro de las primeras 24 horas de vida se realiza el cierre de la fístula traqueoesofágica inferior. Y si la distancia entre los dos cabos, el segmento superior y el segmento inferior, es menor a 3 centímetros, se va a realizar una anastomosis término-terminal entre los cabos esofágicos a través de una toracotomía con abordaje extrapleural y solamente una esofagostomía se va a reservar para aquellos casos en los que el cabo esofágico proximal se encuentra muy alto, es decir, que no rebasa el nivel de T1 y de T2. Y por otro lado tenemos a la atresia esofágica sin fístula, que es la tipo 1, en donde en estos casos existe una separación muy amplia entre los cabos esofágicos, por lo que no se va a poder realizar de primera intención la anastomosis término-terminal, como en el caso contrario. Entonces, al nacer, se va a realizar una gastrotomía sin una esofagostomía en los casos en los que el fondo del saco proximal llegue a la altura de T2. Vamos a esperar el crecimiento de los cabos, el proximal por la acumulación de la saliva, o sea, va a haber este crecimiento de los cabos en el segmento proximal por la acumulación de la saliva y en el segmento distal o inferior por la presencia del reflujo gastroesofágico. Y después vamos a tener ya la resolución quirúrgica definitiva, que va a ser esta anastomosis término-terminal, o si se dan las condiciones para un reemplazo esofágico con tejido gástrico, de yeyuno o de colon, pero esto va a depender pues de la experiencia del equipo quirúrgico, ¿no? Pero entonces son los dos procedimientos como diferentes, de ahí en fuera en las demás atresias pues son similares, por eso nada más les menciono estos dos. Y bueno, ya en el tratamiento postquirúrgico vamos a realizar
una radiografía de tórax inmediatamente después de la cirugía. Es importante evitar hiperextender el cuello para movilizar con cuidado y lo menos posible para evitar la descisencia de la anastomosis. También debemos aspirar la orofaringe cuando esto se requiera y evitando que la sonda llegue hasta el esófago, ya que esto pues también puede provocar un daño a la anastomosis. Se debe de mantener la temperatura y la oxigenación adecuada, el manejo analgésico y antiácido, antibióticos si existe neumonía, y se debe iniciar o continuar, si ya la continuamos desde los preoperatorios, la nutrición parenteral total. Y se puede iniciar un aporte enteral a las 48 o 72 horas por la sonda transanastomótica en caso de haberse utilizado esta sonda, podemos iniciar el aporte enteral a las 48 o 72 horas en volúmenes pues crecientes. Realizar un esofagograma aproximadamente a los 5 o 7 días después de la cirugía para ver si no hay una posible fuga de la anastomosis o estenosis, la motilidad del esófago o reflujo gastroesofágico. Si no hay complicaciones, se puede iniciar con una alimentación enteral y pues el egreso hospitalario del paciente va a ser con un aporte enteral a requerimientos, además de los inhibidores H2 y procinéticos, debido a que pues estas personas comúnmente presentan un reflujo gastroesofágico. Y bueno, las complicaciones vamos a ver que se dividen en inmediatas, en donde tenemos la descisencia de la anastomosis esofágica, que pues es una de las complicaciones de posquirúrgico inmediato. Esta se va a manifestar por neumotórax y acumulación de saliva en el hemitórax derecho. Además puede ocurrir otras complicaciones pulmonares como neumonía, telectasia y mediastinitis. Y por la otra parte tenemos complicaciones tardías, que pues esta va a ser una estenosis a nivel de la sutura esofágica. Esta puede ser asintomática o puede causar disfagia y se detecta a través de un esofagograma. El tratamiento va a consistir en dilataciones esofágicas, las cuales pueden requerirse semanalmente. También otra de las complicaciones tardías va a ser la refistulización que se produce entre la anastomosis y la fístula traqueal. Y pues los síntomas van a incluir tos al ingerir líquidos, neumonías de repetición, va a existir un antecedente de que hubo fuga de la anastomosis y que se manejó en forma conservadora. Y esta se puede confundir con un reflujo gastroesofágico o trastornos de la mecánica de la deglución, por lo cual pues son como diagnósticos diferenciales. También puede haber cuadros respiratorios por microaspiración, y esto debido a que las ondas peristálticas anormales del esófago producen dificultad en el progreso de los alimentos hacia el estómago, generando estos cuadros respiratorios. Y pues finalmente casi el 50% de las personas con atresia esofágica presentan un reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, pues van a recibir tratamiento médico antirreflujo casi siempre todas estas personas. Y una tercera parte va a requerir un tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico. Y bueno, el pronóstico pues va a estar dado, como les mencionaba, bueno, aquí lo dividen por clases, ¿no? Dependiendo el autor, tenemos que, pues, si el peso al nacer es menor a 2.500 gramos, pero no hay neumonía y no hay malformaciones asociadas, pues vamos a tener un mejor pronóstico. Pero si el peso al nacer en la clase C, que es de menos de 1.800 gramos, ya tenemos una neumonía grave y tenemos malformaciones congénitas graves, pues el pronóstico obviamente va a ser más
más malo. Eso para la descripción de el autor de Watterson. Pero también tenemos a Speed, que nos describe pues a los pacientes del grupo 1, 2 y 3, en donde pues el peor va a ser el grupo 3, en donde vamos a tener un peso al nacer de menor a 1500 gramos, y pues vamos a tener una malformación cardíaca mayor, en donde pues igual el pronóstico no va a ser tan favorable. Y bueno, vamos a comenzar con la atresia intestinal y la malformación anorrectal. Comenzaremos con la atresia duodenal, en donde tenemos que la atresia duodenal es un defecto intrínseco de la formación del intestino. Este se produce por un fracaso en la recanalización de la luz intestinal durante la gestación. Se tiene que durante la cuarta y quinta semana del desarrollo fetal normal, la mucosa duodenal presenta una proliferación rápida de las células epiteliales. Pero la persistencia de estas células que deberían de generar de forma normal, después de la semana 7 de gestación, pues esto va a provocar una oclusión de la luz en alrededor de los 2/3 de los casos. Entonces vamos a tener que, pues, esta atresia duodenal va a estar dada por una persistencia de las células epiteliales que no van a degenerar en la semana 7, lo que va a provocar esta atresia. La atresia duodenal puede adoptar formas distintas en las que incluyen una membrana delgada que va a obstruir la luz, y esta es la más habitual, y esta casi siempre se produce cerca de la ampolla de Vater. También podemos tener la forma de un cordón fibroso corto, que esta va a conectar dos fondos de saco duodenales ciegos en los extremos no comunicantes del duodeno. Y también tenemos una causa poco frecuente de obstrucción, que consiste en una membrana distendible, que se dice que es en manga de viento. Esta forma es infrecuente de atresia duodenal, y esta va a provocar una obstrucción situada a unos centímetros en sentido distal al origen de la membrana. Entonces, estas son las tres formas que puede adoptar esta atresia duodenal. Bueno, las manifestaciones clínicas, la principal característica de la obstrucción duodenal a causa de esta atresia es el vómito bilioso, pero no vamos a tener distensión abdominal, que suele presentarse en el primer día de vida. En la mitad de los embarazos existen antecedentes de polidramios también, por una imposibilidad de la absorción de líquido amniótico en el intestino distal, y este líquido por lo cual este líquido pues puede tener un color bilioso debido pues a estos vómitos intrauterinos. La ictericia está presente en 1/3 de los casos de los lactantes. Y el diagnóstico viene sugerido por la presencia del signo de doble burbuja en las radiografías abdominales simples. Este aspecto se debe a la distensión del estómago y del duodeno proximal, que presentan aire en su interior y están conectados, como lo vemos en la imagen, en donde tenemos este signo de doble burbuja en una radiografía abdominal simple. Y también en ocasiones se requieren estudios de contraste para descartar una mal rotación y vólvulo, que esto, si no se resuelve de forma inmediata, puede causar un infarto intestinal a las 6 o 12 horas. Y también el diagnóstico prenatal de la atresia duodenal se puede realizar con facilidad mediante una ecografía fetal, que va a mostrar una doble burbuja ecográfica. La identificación prenatal de la atresia duodenal se asocia pues obviamente con una menor morbilidad, y que el paciente requiera pues menos días de hospitalización. Entonces pues es importante hacer un diagnóstico prenatal para evitar una menor morbilidad y los días de hospitalización del
del pequeño. Bueno, el tratamiento inicial de los lactantes con atresia duodenal consiste en una descompresión nasogástrica o urogástrica y la reposición intravenosa de los líquidos. Y la corrección definitiva de la atresia suele posponerse hasta que se ha evaluado y tratado las anomalías potencialmente mortales a través de las ecografías renales, de la radiografía de tórax y de la columna. A través de estos estudios vamos a determinar cómo vamos a evaluar y cómo va a ser tratado pues este paciente, dependiendo si se encuentran anomalías asociadas. Sin embargo, la reparación quirúrgica habitual de la atresia duodenal es la duodenostomía. Esta es la corrección definitiva. Y vamos a tener que en el posoperatorio puede colocarse una sonda de gastrotomía para drenar el estómago y proteger las vías respiratorias. Y hasta que los lactantes comienzan a alimentarse por vía oral, es necesario un soporte nutricional intravenoso o la colocación de una sonda yeyunal transanatomótica. El pronóstico pues va a ser... El pronóstico a largo plazo pues puede ser excelente y la supervivencia se acerca al 90%. Sin embargo, pues esto igual va a depender de las malformaciones asociadas con las que se encuentre. Bueno, vamos a pasar a la atresia yeyuno-ilial, que pues esta suele atribuirse a accidentes intrauterinos que produce un infarto segmentario y reabsorción del intestino fetal. Aquí, como vemos, la etiología es diferente, mientras que en la otra era porque las células epiteliales no habían degenerado. En este se debe a accidentes vasculares intrauterinos, que pues van a condicionar un infarto segmentario y reabsorción del intestino fetal. Tenemos que los cuadros subyacentes que potencian este compromiso vascular puede ser el vólvulo intestinal, la invaginación, el hilio meconial o la herniación estrangulante. Y tenemos también que las conductas maternas que favorecen esta vasoconstricción, pues es el tabaquismo y el consumo de la cocaína que se ha visto asociada. También están implicados los partos gemelares, el bajo peso al nacer y la prematuridad. Tenemos que la clasificación va a ser en 1, en donde vamos a tener una membrana mucosa que obstruye la luz, aunque la continuidad entre el intestino proximal y el distal se va a mantener. Entonces aquí vamos a tener una continuidad entre el intestino proximal y el distal, y sin embargo también pues se va a estar obstruyendo la luz, que es en como la imagen que les muestro aquí, la tipo 1. La tipo 2, vamos a tener un cordón sólido de diámetro pequeño que conecta el intestino proximal y distal. El tipo 3, que se va a dividir en 2 subtipos. El tipo 3A, que se produce cuando ambos extremos del intestino terminan en asas ciegas acompañadas de un pequeño defecto mesentérico. Y el tipo 3B, que en va a ser similar, pero en va a haber un defecto mesentérico extenso y una pérdida de la irrigación normal del intestino distal. En vamos a tener que el hilio distal se gira alrededor de la arteria iliocólica, de la que procede realmente casi la totalidad del riego sanguíneo, lo que va a dar un aspecto de mordedura de manzana, así lo llama la literatura. En esta anomalía se va a asociar a la prematuridad y pues rara vez con un hilio distal corto y un acortamiento significativo del intestino. Y tenemos la tipo 4, que consiste en múltiples segmentos de atresia intestinal.
Vamos a tener que las más frecuentes va a ser la tipo 2 y la tipo 3, y estos van a suponer de un 30 a un 35% de los casos, la tipo 2 y la tipo 3A. Vamos a tener que de un 25 a un 35% de las atresias yeyuno iliales se identifica polidrapnios y puede ser el primer signo de obstrucción intestinal. La distensión abdominal pocas veces se va a presentar al nacer, pero se desarrolla con rapidez tras iniciar las primeras tomas entre las 12 y 24 horas. La distensión se va a acompañar de vómitos que pueden ser biliosos, y hasta el 80% de los lactantes no logra expulsar el meconio en las primeras 24 horas de vida. La ictericia se va a asociar a una hiperbilirubinemia no conjugada, que pues esta se describe en del 20 al 30% de los casos. En los pacientes con obstrucción de vida, pues a esta atresia yeyunoilial, las radiografías simples suelen mostrar múltiples niveles hidroaéreos proximales a la obstrucción en bipedestación o en decúbito lateral, como pues vemos en la imagen. También va a ser importante los enemas hidrosolubles, ya que estos van a distinguir la atresia del ilio meconial, y en una ecografía abdominal puede ser esta una prueba complementaria fundamental, pues esta va a distinguir el ilio meconial de la atresia ilial, además de que va a identificar una malrotación intestinal asociada. Bueno, vamos a pasar al tratamiento, en donde pues el tratamiento va a ser que requiere la resección de la porción intestinal proximal dilatada y una anastomosis término-terminal. Tenemos que pues antes de esta resección del procedimiento quirúrgico, pues vamos a tener que estabilizar y tener un equilibrio hidroelectrolítico. También vamos a tener profilaxis antibiótica para prevenir el riesgo de infección en el líquido intestinal y reducir las posibilidades de asepsis. Y pues ya cuando se realiza el procedimiento quirúrgico, después en el posoperatorio vamos a tener que se mantiene la sonda hasta el funcionamiento adecuado del intestino, y también vamos a mantener los antibióticos durante el ayuno hasta que se retire la nutrición parenteral, o pues en caso de infección se van a mantener estos antibióticos. Y bueno, pasamos a la siguiente, que es la malformación anorrectal, que pues estas incluyen una serie de lesiones congénitas que van desde una leve malposición del ano hasta anomalías complejas del recto sigmoides y de los órganos urogenitales. La incidencia que se reporta varía entre 1 a 3.300 nacidos vivos o de 1 a 5.000 nacidos vivos. Se asocia, las malformaciones anorrectales se van a asociar a otras malformaciones. Las principales son anomalías de los riñones y del tracto urinario, junto con anomalías del sacro, en donde pues vamos a volver a tener donde va a estar incluido este acrónimo de Baxter que les mencionaba al principio, y también podemos tener otra triada de curranigro, en donde va a constar de agenesia sacra, de una masa presacria y de estenosis anorrectal. Esta es otra triada que pues también se puede ver asociada con esta malformación anorrectal. La clasificación, bueno, Alberto Peña en 1995 propuso una clasificación de acuerdo al sexo y al sitio de apertura de la fístula. Esto pues con el objetivo de precisar una secuencia diagnóstico-terapéutica
con ventajas en función urinaria, genital y anorrectal. Tenemos que esta clasificación se va a poner de acuerdo al sexo, ya sea hombres, mujeres, y los defectos inusuales. Respecto a los hombres, tenemos que se clasifica en una fístula recto-perineal, en una fístula recto-uretrovulvar, en una fístula recto-uretroprostática, en una fístula recto-cuello vesical, ano imperforado sin fístula, y defectos inusuales o complejos, que pues puede ser una masas presacras asociadas, una atresia rectal o una extrofia cloaca posterior. Y respecto a las mujeres, vamos a tener una fístula recto perineal, una fístula recto vestibular, una cloaca con canal común corto, que es menor a 3 centímetros, o con un canal largo, que es mayor a 3 centímetros. En la imagen, pues en la primera tenemos una malformación anorrectal sin fístula. No vemos la fístula. En la segunda ya tenemos una fístula una fístula recto urinaria en esta zona de aquí. En la tipo C tenemos una malformación anorrectal con fístula recto perineal en esta zona de aquí. En la malformación anorrectal vista en el inciso D es una fístula con recto vestibular, que ya es la que se encuentra en las niñas, y también la cloaca, que se encuentra también en las niñas, en donde pues ya vemos esta malformación anorrectal. Bueno, las manifestaciones clínicas en la exploración física, pues vamos a ver un ano imperforado en el 99% de los casos, una atresia rectal en 1% de los casos, que esta va a ser manifestada por una impermeabilidad recto-anal, en donde, pues, ¿cómo lo vamos a saber? Cuando queramos introducir una sonda aproximada de 3 centímetros, esto va a ser, pues no se va a poder introducir esta sonda, entonces pues nos vamos a tener, el diagnóstico puede ser una atresia rectal, también puede en la exploración física ver un ano pequeño o localizado fuera del esfínter, o puede haber un orificio único en el periné, y también podemos encontrar meconio entre los labios mayores o a través de la uretra peniana. Esto dependiendo de dónde pues se encuentre la fístula. Como en estas imágenes que les muestro aquí, en donde pues el primer paciente es un paciente masculino sin fístula clínica evidentemente al periné. El B pues es una malformación anorrectal con fístula recto-perineal en un niño. El C tenemos que es una malformación con anorrectal con fístula recto-perineal en una niña. Y la tipo D, que tenemos que es una malformación con fístula recto-vestibular, y finalmente la cloaca. Bueno, el diagnóstico puede ser prenatal, en donde los hallazgos ultrasonográficos vamos a tener que va a haber una dilatación intestinal, en donde vamos a tener focos hiperecogénicos o anecogénicos. También se puede observar una fístula intestinal al tracto urogenital, en donde se va a ver unos focos hiperecogénicos en el lumen intestinal. También se puede observar una masa pélvica o hidrometrocolpos, que esto es una distensión del útero y de la vagina por la obstrucción del drenaje de secreciones genitales. También podemos tener hidronefrosis, un hemisacro, una hemivagina, ausencia de radio o ausencia renal. Esto para el diagnóstico prenatal.
Y para el diagnóstico postnatal, pues es importante que solicitemos un EGO, un examen general de orina, y esto va a ser en búsqueda de células epiteliales intestinales para confirmar el diagnóstico de una malformación anorrectal con fístula al tracto urinario en el caso de los neonatos masculinos. También se puede solicitar un ultrasonido perineal que va a identificar la distancia entre el saco rectal y la foseta anal con una sensibilidad del 86%. Y también podemos tener una radiografía lateral en posición de decúbito ventral con las extremidades inferiores flexionadas, con presión sobre el abdomen, como la vemos en la imagen, con un marcador radiopaco en la foseta anal, que pues este va a permitir establecer la distancia entre el fondo de saco rectal y del periné. Bueno, pues el manejo va a ser el manejo se va a dar por la exploración física de la región perineal, que pues esta va a proveer la información suficiente para establecer el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico a seguir. Tenemos dos pasos, que puede ser una derivación intestinal por medio de una colostomía. Esta colostomía va a ser, se va a cortar el intestino grueso y la parte que permanece conectada se va a llevar a la superficie de la piel hasta un orificio formado previamente, y pues aquí se va a suturar el colon a la piel, y pues por aquí es por donde van las heces, salen a través de este orificio hasta la bolsa desechable. En otras palabras, pues la colonostomía se va a crear una abertura temporal en el intestino grueso sobre el abdomen para permitir pues el paso de las heces, como vemos en la imagen, que se hace el corte. Ese colon que permanece conectado se va a adherir, bueno, lo vamos a adherir a la superficie de la piel, y es ahí por donde van a estar saliendo las heces. O también se puede hacer una reparación primaria que es la anoplastía o un abordaje sagital posterior, para lo cual tenemos el algoritmo para el diagnóstico y manejo de las malformaciones en el neonato masculino, en donde tenemos que si el neonato masculino con ano imperforado presenta asociaciones que ponen en riesgo la vida, pues primero se deben de resolver los problemas clínicos de acuerdo pues a su prioridad. Pero si solo tenemos al neonato con un ano imperforado que no tiene malformaciones asociadas que ponen en riesgo su vida, pues vamos a proceder a la inspección perineal y a un examen general de orina, y vamos a vigilar la evolución en las 24 horas. Si tiene signos clínicos presentes, como perineo plano o meconio en orina, se va a realizar una colostomía 4 a 8 semanas, y se excluye la malformación asociada por medio del colograma. Y si tenemos signos clínicos presentes como una fístula perineal, asa de cubeta, fístula de Raffet de la línea media o la estenosis, pues se va a hacer un abordaje sagital posterior. Por el contrario, si no tenemos signos clínicos, pues vamos a proceder a realizar una radiografía lateral en posición prona, y ya pues esto nos va a determinar si tenemos menos de 1 centímetro de distancia entre el intestino y la piel, se va a realizar una colostomía. Pero si es mayor a 1 centímetro de la distancia entre el intestino y la piel, pues se va a realizar una colostomía. Pero si es menor a 1 centímetro de distancia intestino-piel, se va a realizar un abordaje sagital posterior. En el caso femenino, en donde encontramos un neonato femenino con ano imperforado, también vemos si hay malformación asociada que pone en peligro la vida. Si la respuesta es sí, pues primero se van a resolver los problemas clínicos de acuerdo a su prioridad. Y si la respuesta es que no, pues vamos a proceder también a la inspección perineal, vigilar
la evolución en 24 horas. Si hay una fístula, como una cloaca, se debe de valorar la genitourinaria de urgencia, vestibular o vaginal. Bueno, para la cloaca debemos de valorar la valoración genitourinaria de urgencia y se debe de realizar una colostomía y posteriormente pues ya esta aspiración, este abordaje sagital posterior. Si tenemos una fístula vestibular, realizamos una colostomía y posteriormente 4 a 8 semanas el abordaje sagital posterior. Y si tenemos una fístula perineal, pues se va a realizar directamente el abordaje sagital posterior. Si el paciente no presenta fístula, se va a proceder a realizar una radiografía lateral en posición subprona. Y también, si es mayor a 1 centímetro la distancia intestino-piel, pues se va a realizar el abordaje sagital posterior, y si es menor a 1 centímetro de distancia el intestino-piel, pues se va a proceder a una colostomía principalmente, y posteriormente pues ya se va a realizar el abordaje sagital posterior. O sea, todas van a llegar a este abordaje sagital posterior, pero dependiendo del caso, primero tal vez tengamos que realizar la colostomía para pues estabilizar más al paciente. Es importante que pues el manejo de las malformaciones anorrectales deba ser establecido pues en las primeras 24 a 48 horas de vida. Y bueno, tenemos que tanto al neonato femenino como masculino con una impermeabilidad rectoanal, pues también vemos si hay malformaciones asociadas. Si no tenemos malformaciones asociadas, pues procedemos a la inspección perineal y ya vemos que hay una membrana anal o atresia rectal, y pues procedemos a una anoplastía. Y pues si hay asociaciones, si se asocia a malformaciones pues que ponen en riesgo la vida, primero se van a atender esos casos clínicos de acuerdo pues a su prioridad. Y bueno, ya pasaremos a los defectos de la pared abdominal, en donde empezaremos con onfalocele, que es un defecto de la pared abdominal anterior caracterizado por la protrusión de vísceras abdominales a través del cordón umbilical, por lo que van a estar cubiertas por peritoneo, amnios y la gelatina de Wharton. Los órganos que se van a ver comprometidos en esta evisceración van a ser las asas del intestino grueso y delgado, el hígado y el estómago, estando siempre incluido el cordón del saco herniado. Este se va a diagnosticar a partir de la semana 12 de gestación, ya que durante la vida fetal el intestino medio migra de forma normal dentro del cordón umbilical para retornar a la cavidad alrededor de las semanas 12 y 10. Entonces es por eso que se va a diagnosticar a partir de la semana 12 de gestación, ya que ya tuvo que haber migrado de forma normal dentro del cordón umbilical para regresar pues a la cavidad. Este tiene una incidencia de 1 a 4,000 nacidos vivos, y los niños con onfaloceles son normalmente atérminos, que es una de las características clínicas que nos van a definir con otras patologías, como veremos más adelante. Bueno, en este caso, pues también se va a ver una alta asociación con otras malformaciones, especialmente pues va a haber asociaciones con malformaciones en el tubo neural o cardíacas, en las que encontramos un defecto septal ventricular o un defecto septal atrial, una ectopia de cordis, atresia tricuspidia o una coartación de la aorta. Sin embargo, también en estos casos se ha visto asociada con anormalidades cromosómicas, como puede ser la trisomía 13, 15, 18 y 21. El diagnóstico antenatal
Es por medio del ultrasonido que permite detectar los defectos estructurales del feto y con ello intervenir a fin de mejorar pues la sobrevida de los pacientes. Aquí es donde les mencionaba que vamos a tener características clínicas específicas del onfalocele, en donde vamos a tener que el defecto va a ser mayor a 4 centímetros de diámetro y esto va a estar localizado centralmente, es decir, como les mencionaba que esta protrusión de las vísceras va a ser a través del cordón umbilical, por eso es central. La herniación, además de las asas del intestino delgado y grueso, va a poder incluir al hígado y al vaso, y los neonatos afectados normalmente van a ser neonatos a término. Esto es importante por lo que veremos en la siguiente patología. Bueno, el tratamiento también vamos a tener un manejo preoperatorio que va a incluir pues que tengamos una incubadora, cubrir el defecto con una gasa estéril húmeda. En caso de que pues haya una ruptura, también tenemos que poner una colocación de sonda nasogástrica, una colocación del catéter venoso central. Vamos a tener antibiótico-terapia, requerimientos de líquidos intravenosos a 100 mililitros kilogramo día. Si en caso de que se requiera, pues vamos a poder realizar una reanimación y pues vamos a solicitar los preoperatorios. En el manejo quirúrgico vamos a tener 3. El cierre primario, que se va a dar en el caso en el que el defecto sea menor de 5 centímetros de diámetro y que la presión intraabdominal sea menos de 20 centímetros de agua. El cierre diferido va a ser si el defecto es más grande, pero está íntegro. O sea, por más grande es mayor a 5 centímetros, pero para el cierre diferido tiene que estar íntegro este defecto. El manejo es mediante vendaje compresivo o la aplicación de talco mineral estéril. Y vamos a tener un cierre cutáneo si el defecto es grande, mayor a 5 centímetros, pero en este caso el defecto va a estar roto. Tenemos un cierre cutáneo con o sin prótesis de Gore-Tex y el cierre primario va a ser afrontando únicamente la piel o la aplicación de una malla o de un silo. Para el manejo postoperatorio vamos a trasladar a la unidad de terapia intensiva neonatal. Vamos a tener una ventilación asistida por compromiso respiratorio que produce el regreso de estas asas intestinales a la cavidad abdominal. O sea, cuando regresamos estas asas intestinales a la cavidad abdominal, podemos tener un compromiso respiratorio, por lo cual se requiere esta ventilación asistida. Vamos a tener ayuno hasta que se recupere el tránsito intestinal, aproximadamente son 15 días. La nutrición parenteral total por vía central. Vamos a tener una sonda nasogástrica abierta a gravedad. También vamos a administrar analgésicos y relajantes musculares. Una venoclisis con bomba de infusión continua para la medición del volumen a pasar, ya que una sobrecarga pues va a agravar la estenosis venosa producida por el aumento de la presión sobre la vena cava inferior y esto va a disminuir el retorno venoso central, lo que va a provocar pues edema y cianosis distal. Tenemos que mantener esta antibiótico-terapia, tenemos que medir el gasto urinario y pues también se deben de observar los signos de alteración a nivel abdominal, como puede ser la distensión abdominal, el eritema en la zona circundante a la herida operada y pues datos de infección. El pronóstico pues va a depender de las malformaciones asociadas en las que se encuentren. Cuando no se acompaña de anomalías serias, pues el pronóstico es bueno. Sin embargo, pues en todos los pacientes va a existir una disfunción intestinal prolongada, por lo cual se debe ser manejada con ayuno y nutrición parenteral total. Ahora empezaremos con la gastrosquisis,
que este va a ser un defecto en la pared abdominal anterior también, pero este va a estar situado a la derecha del ombligo, con una porción sana entre ambos. Recordemos que el onfalocele va a estar central. Las asas intestinales herniadas no van a estar cubiertas por el peritoneo, sino que este va a estar engrosado y adherido a sí mismo y cubierto por una membrana fibronosa, que esta puede tener zonas de infarto y de atresia. Por lo general, aquí la cavidad peritoneal va a estar bien desarrollada. Este se asocia mucho a malformaciones intestinales, como puede ser la atresia y la malrotación intestinal. La incidencia es de 1 a 10,000 nacidos vivos, y este se ha visto relacionado con factores ambientales, como el uso de vasoconstrictores durante los primeros estadios del embarazo, como puede ser el acetaminofén, el ácido acetil salicílico o el ibuprofeno, entre otros. También se ha visto asociado a mujeres fumadoras menores de 20 años, al uso de anticonceptivos orales o al uso de cocaína. Tenemos que la etiología se relaciona con un accidente vascular durante la embriogénesis por la oclusión intrauterina de la arteria onfalomesentérica derecha. Al afectarse esta arteria derecha, pues va a explicar el predominio del defecto del lado derecho, porque como les mencionaba, este defecto de la pared abdominal anterior va a estar situada a la derecha del ombligo. Secundario pues a este accidente vascular por la oclusión uterina de la arteria onfalomesentérica derecha, pues vamos a tener que las asas intestinales van a estar en contacto con el líquido amniótico, lo que las va a estar dañando en las últimas semanas del embarazo, debido a que la urea de la orina del feto empieza a concentrarse en esta etapa de la gestación, por lo cual en este caso se va a recomendar un parto precoz entre las 33 y 36 semanas, y por cesárea se debe de recomendar un parto precoz y se debe realizar por cesárea para no romper las membranas amnióticas y evitar así la sepsis. ¿Me permite tantito, por favor? Gracias. Bueno, aquí el diagnóstico es fácil de establecer, ya que se van a presentar algunas características clínicas específicas, y aquí es donde debemos de comparar con el onfalocele, en donde aquí el defecto va a ser pequeño y va a ser de menos de 4 centímetros de diámetro, que en el anterior pues era mayor a 4 centímetros de diámetro. En este caso va a estar localizado al lado derecho del cordón umbilical, y en el otro, en el onfalocele, recordemos que era, pues, iba a pasar a través del cordón umbilical y sí estaba cubierto de peritoneo. En este no existe saco, y en este caso va a ser rara la herniación del hígado y el vaso, mientras que en el otro, pues, además de las asas intestinales, también podía haber herniación del vaso y del hígado. Y los neonatos afectados principalmente van a ser prematuros, mientras que en el onfalocele pues serán neonatos a término. Para el manejo pues debemos incluir algunas consideraciones. Si es detectado en la etapa prenatal, es importante que determinemos que nazca en un centro con experiencia quirúrgica y reanimación avanzada, evitando pues así la pérdida de tiempo en el traslado, y con ello pues también disminuyamos el riesgo de infección por contaminación de las vísceras. También disminuyamos la depresión del volumen con alteraciones hidroelectrolíticas por exposición de vísceras al medio ambiente. Recordemos pues que esta no está cubierta por nada, estas vísceras se encuentran pues expuestas. También evitaremos así la hipoglucemia por la actividad metabólica aumentada, y también pues una inestabilidad térmica.
por lo que el manejo inmediato va a incluir una incubadora, cubrir el defecto con material estéril y transparente, una sonda nasogástrica abierta a gravedad. Vamos a colocar un catéter venoso central. También vamos a dar antibiótico-terapia, requerimientos líquidos intravenosos con electrolitos de 125 a 175 mililitros kilogramo día y enemas evacuantes. Aquí en este caso, si el defecto es pequeño, pues podemos realizar un cierre primario, pero si no es posible realizar este cierre primario, se debe realizar la colocación del silo. Y en por nuestro medio, por la disponibilidad que hay en nuestro medio, por los costos y la facilidad del uso, son recomendables las bolsas de solución intravenosas, solución salina al 0.9%, y es aquí importante conservar el cordón umbilical. Bueno, aquí el manejo postoperatorio es semejante al del oncologele. Solo es importante que, como en este caso se puede colocar el silo, pues este se deberá sostener a la incubadora con una liga elástica. Las complicaciones, pues también las vamos a dividir en inmediatas y mediatas. En las inmediatas tenemos a la insuficiencia respiratoria por restricción, a la asociación a enterocolitis necrosante, oliguria e insuficiencia renal, síndrome de vena cava inferior, sepsis o muerte. Y las mediatas vamos a tener el reflujo gastroesofágico, el trastorno de la motilidad intestinal, la hernia ventral, la oclusión intestinal por adherencias. El pronóstico en general es bueno, dado que esta patología casi nos acompaña de anomalías asociadas severas. En todos los pacientes existe también una disfunción intestinal prolongada que debe ser manejada con ayuno y nutrición parenteral total, igual que la anterior. Y bueno, finalmente pues vamos a tener la hernia umbilical e inguinal. Comenzaré hablando sobre la hernia umbilical. Pues esta se identifica a los 6 meses de vida. Ocurre con igual frecuencia en hombres y en mujeres. Y pues aquí las manifestaciones clínicas van a ser raras, pero aquí lo que puede preocupar a los papás va a ver que tras la combinación de un defecto aponeurótico grande, la piel umbilical redundante y el esfuerzo del lactante va a dar lugar a un abombamiento tenso que va a condicionar pues esta angustia y preocupación de los padres por este abombamiento tenso que se va a sentir. Aquí es importante el diámetro y la nitidez del borde facial, ya que estos van a predecir el cierre espontáneo. Si tenemos hernias con un diámetro mayor a entre 1.5 y 2 centímetros, es menos probable que tengan un cierre espontáneo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes pues, va a tener un cierre progresivo antes de los 2 años de vida. De lo contrario, si no se cierra de manera progresiva, después de los 2 años, todas las hernias umbilicales deben ser corregidas por medios quirúrgicos. También el manejo quirúrgico se da para los casos de encarcelación, es decir, que pues haya órganos que estén dentro de esta bolsa, o de estrangulación, es decir, que se corte la circulación hacia esta hernia, la perforación o evisceración, y en casos de hernias gigantes que no disminuyan de diámetro en varias valoraciones, pues también está indicada la cirugía antes de los 2 años de edad. Ahora, respecto a la hernia inguinal, pues vamos a tener que esta se divide en una hernia inguinal indirecta y directa. Respecto a la indirecta, vamos a tener que es una protrusión o salida de una víscera abdominal a través del anillo inguinal profundo.
por fuera de los vasos epigástricos. Su etiología se explica por la persistencia del proceso peritoneo vaginal que acompaña al cordón espermático en el niño. Este cordón espermático comunica el abdomen entre el abdomen con el escroto y por el cual descienden los testículos durante la vida fetal. Y en las niñas va a explicarse por la persistencia, en este caso se le denomina canal de Nuco. Este se va a presentar en el lado derecho en un 60% de los casos, en un lado izquierdo en un 25% de los casos, y puede ser bilateral en un 15% de los casos. Estas hernias inguinales tienen más predominio en los hombres que en las mujeres, en general. Y por otro lado tenemos a la hernia inguinal directa, que pues esta va a ser igual, una protrusión de las vísceras abdominales a través de un defecto en el tercio medio de la pared posterior por debilidad de la fascia transversal del conducto inguinal. Pero en este caso van a ir por dentro de los vasos epigástricos e independientemente del proceso del peritoneo vaginal. Entonces aquí la diferencia entre la inguinal indirecta y la hernia inguinal directa es que la inguinal indirecta va a ir por fuera de los vasos epigástricos y la directa pues va a ir dentro de los vasos epigástricos y este es independiente del proceso peritoneo vaginal, mientras que en la hernia inguinal indirecta su etiología pues es explicada por esta persistencia del proceso peritoneo vaginal. El diagnóstico se hace por inspección y palpación, lo que nos va a dar manifestaciones clínicas, como puede ser, como les mencionaba, pues casi no son, pues son raras las manifestaciones clínicas, pero pues lo que va a haber, puede haber un aumento súbito e intermitente del volumen a nivel inguinal cuando el niño llora o cuando hace esfuerzo. Y pues aquí los papás se van a dar cuenta, pues cuando cambian a lo mejor el pañal, si está llorando el niño, entonces ellos se pueden dar cuenta aquí. En el niño, este aumento se puede extender hasta el escroto y en las niñas se puede extender a nivel de la vulva. En el varón, por medio de la palpación, también podemos encontrar el signo de guante, que este es el engrosamiento del cordón espermático. Y en la niña, durante la palpación, podemos palpar una tumoración redondeada, firme y lisa, que corresponde a un ovario protruido dentro del saco herniario. Y en los casos de encarcelamiento, es decir, que ya esté, pues, o sea, que ya dentro de este estén órganos, vamos a tener que el bebé va a estar llorando, va a tener irritabilidad, va a tener náuseas, vómitos, datos de oclusión intestinal, distensión abdominal y va a haber ausencia de las evacuaciones. Esto va a requerir un manejo urgente. Si además pues, de estos síntomas encontramos esta tumoración inguinal. Respecto a la hernia inguinal indirecta, podemos describir una hernia reducible si al presionar gentilmente la hernia inguinal, el contenido de esta puede regresar a la cavidad abdominal. Entonces hablaremos de una hernia reducible. Por el contrario, hablaremos de una hernia encarecida o encarcelada cuando el contenido de la hernia, al presionar gentilmente, no puede ser reducido. Y en este caso, pues las manifestaciones clínicas pueden ser graves, como les mencionaba, irritabilidad, náuseas, vómito, datos de oclusión intestinal, distensión abdominal y ausencia de las evacuaciones. En estos casos, pues es cuando más manifestaciones clínicas nos da, cuando la hernia está encarcelada o encarcerada. Bueno, el tratamiento de las hernias inguinales las hernias inguinales se encarcelan con mayor frecuencia durante el primer año de vida.
y en las niñas se incluye principalmente el ovario más que las asas intestinales. En los niños, pues obviamente se concentra pues más en las asas intestinales, por lo que pues si estas hernias inguinales se van a encarcelar, van a condicionar a una cirugía de urgencia, pues debido a estas manifestaciones clínicas que ya va a tener el pequeño, pero esto lo podemos evitar si hacemos una técnica, la cual es la reducción manual de la hernia encarecida. Esto va a estar indicado para evitar la estrangulación e isquemia de los órganos y va a estar contraindicado, o sea, ya no se va a poder hacer una reducción manual de la hernia encarecida cuando tengamos signos de abdomen agudo, evidentes con peritonitis o la presencia de aire libre en el abdomen. Entonces, esta se puede realizar con frecuencia antes de un año, porque pues después de un año, durante el año, se empiezan a encarecer estas hernias inguinales. En cuanto al manejo quirúrgico, puede ser reparado a través de una técnica de cirugía abierta o mediante abordaje laparoscópico. La más utilizada es el abordaje quirúrgico abierto, el cual se realiza a través de una incisión en el pliegue inguinal, separando el saco herniario del músculo cremaster y de los elementos del cordón, como son los conductos deferentes y vasos testiculares. Una vez que es separado, este se debe de ligar y cortar el saco herniario. El pronóstico, si no hay complicaciones, pues es excelente. La tasa de recurrencia es del 0.5 al 1%, y sin embargo esta cifra puede aumentar en casos de que el bebé sea prematuro o en caso de inguinal sea complicada. Y bueno, estas son mis referencias bibliográficas. Y esto ha sido todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Preguntas, dudas, comentarios. Creo que todo bien, doctor. Okay. Bueno, pues este fue el último tema de esta primera parte del curso. Entonces mañana tenemos el examen. Me falta nomás que el doctor Ochoa me envíe sus preguntas. Él acostumbra a poner algún caso clínico seriado. Entonces hay que estar atentos a leer lo que les planteen en las preguntas. La mayoría serán de opción múltiple, algunas de falso verdadero, directas nada más. Y pues más me falta tener las preguntas del doctor Ochoa, y las preguntas del resto ya saben que serán tomadas de las presentaciones que ustedes mismos han elaborado. Entonces, pues, pónganse a estudiar, a repasar, y pues mañana nos vemos para el examen. ¿Ah? ¿El examen va a ser por Zoom o en alguna plataforma? La plataforma, vamos a abrir Zoom, pero va a ser también, la plataforma es Socrative. Yo les voy a mandar al rato el vínculo para que sepan cómo entrar. Es Socrative la plataforma. Gracias. No, nada. Doctor, entonces sí nos vamos a conectar a Zoom a la sesión de siempre, o nos va a mandar otro. Mira, puede ser en la que tienen ustedes, que no se bloquea los 40 minutos, o puede ser la mía, no sé qué prefieran para no tener que salirnos en un momento dado. Pues puede ser con la que han utilizado ustedes, si están de acuerdo. Sí, doctor, sin problema. Ok. Bueno, pues entonces si no hay otra pregunta, otro comentario, pues nos vemos quienes vayan a rotar al ratito en la tarde, y si no, nos vemos a través de esta misma vía mañana a las 8. Sí, doctor, gracias. Gracias, Nada. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.